Bien amigos, seguimos con su programa favorito, Cuestión de Confianza, y en esta ocasión tenemos un invitado muy especial. Él es el abogado constitucionalista Fernando Calle. Muy buenas noches, doctor, ¿cómo está? Andrea, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy satisfecho de estar. Has cogido un tema muy difícil, ¿no? Cuestión de confianza, que es justamente lo que está ahorita en debate y lo que hace falta al país. Nadie confía en nadie. Terrible, doctor, No se el confía en escenario. nada. No, sí es terrible. Es más, yo aprovecho la gentileza de vuestra invitación porque hace un rato hablaba con unos alumnos y yo estoy sorprendido que los jóvenes, para no hablar de otros, les decía a los periodistas que me llamaron de Chiclayo, que hemos llegado al fondo del desamor, de la insensibilidad. Yo recuerdo hace algunos años tú pasabas un mendigo y te pasabas, pero no sé, algo te fastidiaba y volvías y dejabas a... Hoy tenemos, me dicen que han aumentado, no sé, más de 100 niños que han muerto, o sea, ni siquiera niños, sino neonatos de meses que han muerto por falta de incubadora. Y nadie dice nada. A nadie le fastidia, todo sigue, el mundo sigue igual. Por último, se abraza el presidente con el otro presidente y en la agenda no ponen ese tema. La indiferencia completa, No, pero es completa, ¿no? Entonces, con razón aquí puede pasar lo que... ¿Sabes lo que yo siento aquí en este mismo canal? Hace unos años, justamente por casualidad, el mismo problema que yo le dije a la periodista, ahora falta que me vaya, ya no está Cuchis, que efectivamente el día que se fue. Porque fíjense ustedes, esto es muy grave, porque este desamor está formando una generación que no le interesa absolutamente. Entonces esto es un cementerio, pues. Porque solo en un cementerio tú puedes tener gente que le promete todo, dictadores, gobernantes, ladrones, ladronzuelos, porque el muerto, ¿qué cosa va a reaccionar? Es así, ¿no? Lo último, esto de los niños, y mi cariño, no me canso de darle solidaridad a los padres deudos. Algunos han hablado tonterías. Pónganse que de 100 niños, 3 madres hubieran querido abortar, no querían tener a los... Entonces, oye, pero son madres y el resto, la ilusión. O sea, yo siempre, y cuando estaba yo en el Tribunal Constitucional, que tenía el honor de ser miembro del tribunal, yo decía, la tragedia más grande que hay en Perú es ser pobre. Porque el pobre no lo recibe nadie. No existe. Y tiene la culpa de todo. No existe. Y si reclama o lo trata, y esta pobre gente ya tiene tiempo que ha sucedido, es lógico, sienten una impotencia, pero no nada, nadie los protege, nadie. Por eso yo tuve la satisfacción los 6 años de recibir a todos, porque los viernes, llenecito, está el tribunal, mi colega se molestaba, llenecito de gente muy humilde. A todos los he escuchado. Me acuerdo de Jaime Altaus un día que me entrevistó, me dijo, pero no puede ser, usted se parece a los descamisados. No es así, le digo, Jaime, lo que pasa es que tú ni eres pobre y no vas a necesitar. Pero yo ahí me di cuenta que la pobreza es una tragedia. Expedientes por 300 soles, que es de beneficios, 5 o 6 años tirados, ¿no? No, pues, y este caso lo demuestra. Y que no haya nadie, esto se llama impunidad. Yo ahora no me arrepiento de haber pedido al presidente notarialmente, y le digo al pueblo que ojalá reaccione, yo le pedí que se instale la Comisión Internacional contra la Impunidad como en Guatemala, ¿no? Como en Honduras y otros países. Eso es de las Naciones Unidas. Claro, yo entiendo, ¿no?, que causé un poco de temor porque en Guatemala no solo hay, todos los presidentes han estado presos, ministros, sino los dueños de los medios de prensa, porque fueron ubicados por esta comisión que estaban también en corrupción, coludidos. Como decir ahora Graña, etcétera, pero están libres, ¿no? No sé los fiscales por qué han votado así, y que se pruebe la corrupción, que yo creo que sí existe, porque no puede ser que la cadena de los grandes canales, que son, yo sé que me quieren mucho, pero ya no me quieren ver, en realidad apoyen lo que tengan que apoyar al Estado, a todo el gobierno de turno. Claro, la publicidad que se llevan son miles de millones. Yo me preguntaba, cuando hubo el problema de la ley, que me discrepo de lo que ha hecho el tribunal, mi querido tribunal, si no hubiera sido por el tribunal no tendrían los fondos que tienen, si no fuera por el tribunal no tendríamos 14 grupos políticos, porque se creó una cosa errada y no hubiera el señor Humala salido, el presidente. Porque yo le preguntaba a la periodista que me entrevistó esa vez, me decía, que estaba a favor, me decía, pero Fernando, si pasa una tragedia, ¿cómo se va a informar si no da la publicidad el Estado? Le digo, entonces tú no eres periodista. O sea que si hay una tragedia hay que pagar para que le avisen a la gente. No, pues no seas así, no le digo. Entonces yo le hacía una pregunta que le hago y el pueblo me va a entender, los televidentes. Es que estos señores de la empresa privada no dicen que son del capitalismo liberal, no pueden buscar publicidad afuera.
no pueden buscar entre empresas privadas, tiene que pagar el pueblo con sus impuestos, sus avisos. Sin embargo, depende del Estado. Yo no tengo las cifras, habría que ver cuánto de publicidad han dado desde que anuló el Tribunal Constitucional la ley que había prohibido la propaganda del Estado. Habría que ver cuántos millones se han votado en publicidad. Bueno, de enero a julio vamos 850 millones. Mira qué barbaridad. 850 millones que hubieran ayudado muy bien para comprar incubadoras, para equipar hospitales. No, y además hubiera sido su personal un poco más sabio, estarían usando publicidad por todos lados, ¿no? Y no haciéndose propaganda los gobernantes con el dolor del pueblo. Eso no puede ser, ¿no? O sea, vivimos una permanente, por eso yo te decía al inicio, les decía a ustedes que la confianza, ¿no? ¿Quién va a confiar, pues? Ya uno no confía, tú estás hablando con un alto, tú no sabes si es de la mafia. O sea, el poder oculto, como lo he definido, está triunfando. Está triunfando porque hay dos cortes históricos en el siglo XX, ¿no? Me acuerdo en el doctorado, yo creí cuando enseñaba el famoso poder oculto, pero ¿cuál es? Bueno, el primer quiebre fue Velasco Alvarado. No vamos a hablar si estuvo bien, estuvo mal, pero fue un quiebre contra los grupos de poder económico, etcétera, ¿no? Retornaron los grupos de poder económico con Belaúnde en su primer gobierno, se volvieron los medios, todo, pero ya fue un poder excesivo. Pero a esa etapa de la vieja oligarquía, la vieja aristocracia oligárquica que sentenció González Pradas, con donde pones el dedo sale la pus, después de la Guerra del Pacífico, y yo parafraseándolo a González Pradas, maestro, decía, ya no, ahora hay que andar con paraguas porque la pus cae sola, no hay que poner el dedo, ¿no? Entonces, fíjate, desde ese entonces ha habido un problema aquí. Cuando ellos han vuelto más grandes, más poderosos, pero sumados a quién, los narcotraficantes se han sumado. Es otro poder económico y total, son intocables. Aquí no pasa absolutamente nada. Y hay el riesgo, mi preocupación que hay el riesgo que toda esta campaña de algunos presos quede en nada. Pero lo bueno que vamos a rescatar es que los jóvenes del Partido Comunista, como los jóvenes de la derecha, pueden ver de que tanto el comunista que lo acusan o lo condenan por corrupción, como los líderes de la derecha, hoy día coinciden en algo. Es un abuso, persecución política, es un atropello, la detención preventiva, no hay principio de inocencia. Qué casual, qué hermoso cómo coinciden todos estos grupos políticos para evitar que puedan ir a la cárcel y quieran, a las finales quieran tumbarse todo esto, ¿no? Y bueno, este sería el segundo quiebre de la historia. No olvidemos que en el primero el quiebre han vuelto los ricos más poderosos. Yo no sé que este segundo quiebre, después de un mes en la cárcel, dorada, qué sé yo, de repente termine siendo el poder oculto más poderoso. Y un caso concreto es el de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. No te olvides tú que el señor Inostroza va a venir, va a proceder la extradición, pero quizás no llega ni a 4 años. Porque el delito mayor, que era el de crimen organizado, se lo ha anulado España, porque se lo anulamos acá. O sea, que la gente sepa que todos los que me miran, escuchan y yo todos, pero yo por lo menos he protestado. Cuando se disuelve el Consejo Nacional de la Magistratura, yo protesté enormemente porque, no sé, me parecía que ahí había un poder oculto, una mala intención, porque yo decía, ¿para qué disolver un órgano constitucional independiente que podía hacerse la reforma manteniendo, además habían suplentes, podía llamarse ¿por qué? Porque la corrupción estaba en el Poder Judicial, entonces ellos podían sancionarlo. Pero ¿qué sucedió? ¡Oh, maravilla! Si tú dices que la corrupción de los cuellos blancos y todo nacen en el Consejo por los audios de esta gente, ¿cómo en el Pleno del Congreso los salvan a todos? Entonces, ¿para qué han disuelto? Se suponía que tenían que ir a la cárcel. Ante la protesta de ustedes, del pueblo, dijeron nueva sesión, reconsidérese, a Inostroza lo ponen como el capo del miembro de un crimen organizado. Pero a un chico de primaria yo le pregunto, oye, dime, ¿y tú crees que una sola persona puede dirigir una banda? No, pues me va a decir Fernando, ¿cómo es posible? Tienen que ser varios. Bueno, así salió, solo él. Así pasó por la Cancillería. Por eso yo digo, hay un poder oculto. Yo no creo que los miembros de la Cancillería no se den cuenta. Pasó por la Corte Suprema. Todos los fiscales, todos los parlamentarios que gritan hoy día, y nosotros de paso, y la prensa no dijo nada, se fue a España el caso. Y España, como ese niño que he puesto de ejemplo, miró y dijo, no, pues el señor Inostroza solo, ¿cómo va a dirigir una banda? Anularon. Y se tiraron abajo. Entonces vuelvo a decir yo, por eso digo ya, Padre mío, perdónalos porque sí saben lo que hacen. Saben lo que hacen y lo que quieren hacer, anular todo y
y burlarse otra vuelta de una esperanza de un país. Pero esto de los niños ya es terrible, ¿no? Que continúe la impunidad. La impunidad, ¿no? Está Porque triunfando. justamente en el primer bloque conversábamos acerca de las reformas, tanto las reformas políticas como las reformas judiciales. Primero, Con no la hay ninguna creación- reforma. Exacto. Con No la sirve creación para nada. que se tira bajo el Consejo Nacional de la Magistratura, pero hemos visto que ha sido un fiasco. Bueno, es algo intencional. Asimismo, la Junta mira, Nacional yo quiero de decir, Justicia. le voy a decir por qué. Después que eso se produce, aparecen más jueces corruptos en Tacna, en Junín, en todo lado. ¿Ok? Pero ¿y cuál es la respuesta del Congreso, del presidente de la República? Sí, dicen pues, pero es que no hay consejo, no hay junta, y hay 2 años. Pero hay una cosa que sí debe saber el pueblo. Ok, no hay para los miembros de la Corte Superiores, para los jueces de primera instancia, pero a los miembros de la Corte Suprema y fiscales supremos, el Congreso podría retirarlos y pasarlos a que sean juzgados por el Poder Judicial. Pero ¿qué hacemos si el Congreso? 3 fiscales, dícense los de abajo, 3 fiscales supremos de 5 están incluidos con los cuellos blancos y ellos están controlando el Ministerio Público. ¿Cómo no? No sé, pues estas cosas, ya no sé, antes le decía, no sé si reír o llorar, pero lo cierto es que el pueblo tiene que despertar, los periodistas jóvenes tienen que reaccionar, porque todos somos parte arrastrados de una complicidad al desastre de la República, ¿no? Pero vemos que no es... Es un de país repente- fallido ya. Exacto, y aparte vemos, por ejemplo, en los medios de comunicación, ningún medio de comunicación habló sobre este tema de los niños. Increíble, ¿no? Ninguno, solo Expreso que sacó la denuncia. 1817 No, Expreso hay que niños. felicitarlo, pero increíble. De enero a agosto del 2019. Mira, todos los meses, ¿no? ¿Qué tal silenciamiento? ¿no? Y los medios. Eso me hace acordar, en la época militar ponían música clásica mientras se estaba muriendo la gente. Mucho cuidado, ¿ah? Porque yo quiero recordarles a los revolucionarios de café, cuando mataban a los pobres campesinos, los terroristas, y también los soldados, porque el pobre campesino, por eso digo, es una tragedia ser pobre, ya no sabía si te agarraba el senderista o te agarraba el soldado. Ambos, era una tortura vivir en el Perú, en las zonas campesinas. Mataban acá, no les importaba a nadie nada. Seguían haciendo revolución en el Café Itigo, en la tiendecita blanca, hasta que apareció Tarata. Cuando hubo Tarata, todos se desesperaron, ay, no puede ser, esto hay que acabar. Tuvo la suerte Fujimori que lo capturaron a viva él, pero eso fue el punto que recién se dieron cuenta, creo que había terrorismo. Yo no estoy diciendo que esto que suceda, pero Dios mío, por Dios, piensen, sean más humanos, ¿no? En este momento hay que cerrar los ojos. ¿Cómo están esas 100 familias que solamente por ser pobres tienen que soportar que sus bebés mueran? Y que no han tenido ningún apoyo, que Nadie, nadie ha ido a nadie, decirles nadie. nada, ni a explicarles nada, ni nada. No, es terrible, ¿no? Y los comentarios de algunos periodistas justificando estas muertes, ¿no? Como Rosa María Palacios, que dijo que las adolescentes traen estos niños y que si hubo... Por Dios, ese no es el... O sea, Bueno. oye, puede ser lo que sea, pero el Estado tiene la obligación. Y esto me da la razón cuando hubo lo de la píldora el día siguiente, ¿no? Pero ahora tú has hablado de reformas. Bueno, ¿qué reformas? ¿Qué reformas, por Dios? Por eso yo estoy planteando, fíjate, ahora que están discutiendo si es constitucional o no es constitucional, me llaman a cada rato, si va a haber... Ya es clarísimo, pues, que el Congreso lo va a rechazar. ¿Qué estamos perdiendo tiempo? El Congreso lo va a rechazar. Entonces habría que ver qué medidas se toman. Pero yo le digo a los señores parlamentarios algo con mucho amor. El Congreso, sin duda, tiene el rechazo popular. Me decía alguien, pero en todos los pueblos son rechazados. Claro, pero hay una diferencia. En esos países donde el sistema es parlamentario, cuando el pueblo lo rechaza, se disuelven y van a elecciones para que el pueblo vuelva a renovar o ratificar la mayoría, ¿no? Entonces aquí estamos en el problema si se disuelve o no. Pero yo lo que creo es que el Congreso debe reivindicarse con la sociedad y el derecho constitucional. ¿A qué me refiero? En el año 2000, no la semejanza de los hechos, de Fujimori, pero sí la norma. La norma solucionó en 2 legislaturas, ¿no? Se pusieron de acuerdo por consenso y en 2 legislaturas acortaron el plazo de 4 años, no 1 año, 4 años se trajeron abajo. Yo quisiera que vean los titulares, habían gente de congresistas de hoy que decían, ¿por qué? Que me indemnice, yo he comprado mi casita en La Molina, ¿con qué voy a pagar? En fin, no sé si habrá habido indemnizaciones, pero lo que yo creo, fíjense, es que este tema debería solucionarse ya. No sé si vaquen al presidente, si hay razones, es un tema aparte, pero el Congreso debería ser consecuente con el pueblo. Pero no se trata de acortar el mandato así simplemente. Tienen la oportunidad de que hoy se acuerde eso por consenso, pero no solo el recorte, sino se ponga, por ejemplo, el voto voluntario,
se ponga que el 6% del presupuesto de la República vaya para educación en camino al 20%, se recorte el periodo para siempre del Congreso a 2 años y medio, con reelección de por vida si quieren, pero que el peruano vaya a la ágora, se acaban todos estos problemas, las huelgas, todo este laberinto, ¿no? Y una serie de reformas que son vitales, y creo que el Congreso, al recortar o no recortar, pero es una decisión que el país está esperando. Nada raro sería, y eso es preocupante, que el pueblo se dé cuenta, ingrese en ira nacional y empiece a reclamar una constituyente que podría venir hasta por presión popular, como pasó hace muchos años en Ecuador, y la factura es muy cara. Y que mañana va a haber una marcha, incluso, que están llamando los líderes. Justo con el tema de la marcha venimos, ¿no?, después del corte, porque nos están pidiendo ya corte. Bueno, todo es corte, ¿no? Ahora. Regresamos. Bien, amigos, seguimos con el abogado Fernando Calle hablando sobre el escenario político que nos trae en estas fechas, ¿no? Mañana tenemos la marcha nacional en contra del Congreso de la República. Y bueno, la vicepresidenta Mercedes Arauz dijo que si se da la cuestión de confianza, esto sería inconstitucional. ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, hay que mirar varios aspectos, ¿no? Yo creo que la vicepresidenta se prepare para la banda presidencial, en todo caso, si es que hay una vacancia presidencial. Yo he escuchado decir a muchos congresistas propuestas de que renuncie el presidente, renuncie la vicepresidenta, asume el presidente del Congreso y se convoque elecciones. Pero lo que no ha dicho es que faltando 2 años se convoca elecciones solo del presidente y vicepresidente, no del Congreso. Es distinto a lo del 2000 porque ya se había recortado el mandato en 4 años y como faltaban 6 meses se convocó elecciones generales. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que hay una mutación de la Constitución a base de intereses o de ignorancia, no lo sé. Pero hay mutaciones como en la teoría constitucional que están consentidas por el pueblo y por los personajes. Un caso patético es el caso del primer ministro. En el Perú no hay primer ministro. Yo le diría al presidente que revise la Constitución con sus asesores dónde encuentra el primer ministro. No hay ni primer ministro ni facultades, hay presidente del Consejo de Ministros. Pero ya pues es una cuestión mutada, o sea, totalmente la mutación ahí sí está aceptada por periodo y todo el mundo habla del primer ministro. Entonces, si está mutada la Constitución y hay tantos problemas, mejor vamos a una reforma más amplia para darle gusto a los que sueñan con ser primer ministros en un sistema parlamentario. Entonces, fíjese usted, lo que hay que ver es la doctrina de la fuente, ¿no? Me refiero, el Perú ha sido un híbrido constitucional toda la vida. El año 79... por primera vez se crea esta situación de que se podría disolver el Congreso con 3 gabinetes. ¿Pero por qué se hace eso? Un poquito de memoria, yo era niño, pero si me ha gustado estas profesiones porque uno tiene que leer historia. La coalición APRA 1 se tumbaba a todos los ministros del gobierno de la UNE, ¿no? Hasta que llegó el golpe del 68. Eran 6 años los gobiernos, también un periodo muy largo. Entonces, Gabinete Ulloa, Gabinete Arcelles, Gabinete Tulio de Andrea, Miro Quesada, ministro por cualquier cosa lo censuraban y chao. Entonces se creó un check and balance of the power, o sea, el balance de poder, y cogieron algo como muchas cosas del sistema parlamentario, que es la interpelación a los ministros, la censura a los ministros. Entonces dijeron, bueno, para que se defienda un poco, si hay 3 caídas de gabinetes, el presidente tiene la potestad de disolver el Congreso para convocar al pueblo en elecciones y así se corrija esto. Muy bien, en realidad cuando hay, ¿qué dice la doctrina? Yo le ruego a los que opinan lo distinto que analicen. Tú no puedes crear una estructura de poder donde no haya solución. Y tú no puedes, cuando el choque es tremendo, en democracia, ¿dónde está la solución, Dios mío? En el soberano, pues es el pueblo. Eso le han puesto por nombre referéndum. Entonces, fíjense ustedes, el presidente de la República, ¿qué es lo que yo estoy escuchando? Y no estoy defendiendo posiciones, por eso estoy planteando una, ¿no? Porque ahora hay defensas por periódico, por radio, todos salen anuncios y todo el mundo defiende una u otra cosa. Pero tu pregunta, Andrea, concreta, fíjate. Entonces, ¿qué sucede? Es una finalidad la disolución para que el presidente de la República, cuando llega al poder, no tiene partido o lo tiene y pierde respaldo en el Congreso, porque se van sus congresistas, qué sé yo, pero cree que el pueblo lo respalda, en las medidas que el pueblo está con él. Bueno, disuelve el Congreso con esta facilidad que hay del voto de confianza o cualquier otro sistema, para efectos de que el pueblo, porque tiene que convocar elecciones, ¿ah? O sea, si disuelve el Congreso tiene que convocar no necesariamente en 4 meses, dentro de los 4 meses, o sea, puede ser 2 meses, en fin, convoca elecciones, ¿no es cierto? Y para que el Congreso que asume termine el periodo, nada más, él se queda, ¿no?, gobernando.
pero si es que se supone que el pueblo le da la razón. ¿A qué me refiero? En las elecciones se tiene que decir, pues yo apoyo la lista de Mamani, ¿no? Y la gente votará por Mamani en su lista. Si ese respaldo no se da, y por casualidad la oposición vuelve a tener votos, es obvio que él tiene que renunciar, es una cosa ética, no tiene por qué ponerse en la Constitución. Un personaje que te disuelve el primer poder del Estado, que crea un problema así, y el pueblo que cree que le iba a dar la razón no se la da, no le queda otra que irse, ¿no es cierto? Entonces, ese sería el mecanismo. Ahora, tú me dices si es constitucional, justamente partiendo de dos premisas. Esta que te digo, que es inevitable, no se puede, porque entonces no puede ser que el poder de ir a un referéndum se concentre en un solo lado. Pero por otro lado, el presidente de la República, yo escucho a cada rato, a través del presidente del Consejo de Ministros, porque el que va a pedir el voto de confianza no es el presidente de la República, es el presidente del Consejo de Ministros, está solicitando el pase a referéndum, o sea, quiere 66 votos para que pase a referéndum, porque tú escuchas a cada rato cómo se va a aprobar la ley, nadie está pidiendo que se apruebe ahí. Lo que está pidiendo, porque ya sabe que no, porque no sería vía 2/3, que lo ideal es que no haya referéndum, por supuesto, por la cantidad de dinero que cuesta. Además, creo que lo que yo estoy planteando es que se haga en dos, se hizo el año 2000, pero insisto, no solo para recortar el mandato de hoy día, porque entonces hemos perdido 4 años o 5 por gusto. Se ha hablado de reformas, se ha hablado, vamos a tener que ir con las leyes antiguas y bajo el mismo sistema. Por Dios, eso es una estafa, ¿no? Estafa pública. Entonces, ya que hay lamentablemente esta crisis y hay posibilidad de salir, pues que se salga con cambios de una vez, ¿no? Se ponga un artículo que diga, por ejemplo, como en Colombia, esta constitución puede reformarse mediante una asamblea constituyente, para institucionalizar y darle matiz constitucional, porque no olvidemos que las asambleas constituyentes en América Latina, en su mayoría son extraconstitucionales. Por decir, mañana hay una gran marcha, piden una constituyente, se cierra todo, no hay otra forma. Tendrá que convocarse una constituyente, ¿no? Que es una salida. Buena, a lo mejor. Ahora, lo que yo escucho, cuando tú les preguntas a periodistas, no sé cuál sea su inclinación, dicen, no, la Asamblea Constituyente es muy buena, el recorte podría ser, pero va a ganar la izquierda. Yo no entiendo, tú haces reformas para evitar que gane alguien. Ahora, yo no sé a qué izquierda se refieren, pues, ¿no? El APRA de la izquierda, antes por lo menos, no sé. Entonces, ¿a qué izquierda se refiere? Izquierda marxista. Además, ahora desde la izquierda hasta la derecha, a la hora de que los toman por corruptos, dicen, no, piensan igualito. Entonces, yo creo que lo que necesitamos es gente decente, y además, si se hacen estas reformas, fíjense ustedes, sobre todo los congresistas, si se apruebe que el periodo sea de 2 años y medio o máximo 3, primero que hay que poner fecha distinta de elección del Congreso del presidente, para que se cree un liderazgo propio del legislativo. Segundo, que el congresista electo puede renunciar. Entonces tú renuncias con un discurso heroico y regresas al otro año en campaña electoral. Tercero, que se pondría una disposición transitoria que en estas elecciones no pueden participar los actuales por mandato del referéndum. Pero si ya has reducido el mandato del Congreso a 2-3 años, con elección de por vida, si quieres te reeliges si el pueblo te da en el ánfora, obviamente van a esperar solo 2 años o 1 para empezar su campaña los que quieren volver al Congreso, ¿no? Entonces, yo creo que esto nos da una solidez, ya ni paralizaciones, ¿para qué haces huelga sindical si va a haber elecciones? ¿No? Además, yo no entiendo una cosa, ¿no? Alaban otros países el sistema, yo he escuchado el otro día decir, en Estados Unidos también están molestos con el Congreso, sí, pero en Estados Unidos se va cada 2 años a elecciones, ¿no? Entonces, si quieren igual, que se vaya cada 2 años a elecciones, desde su independencia. Y miren algo muy interesante, en la guerra de secesión, la guerra civil en Estados Unidos, la gente fue a votar por su Congreso, por senadores y representantes, le llaman a los diputados. Entonces yo creo que hay, y creo que esto fue una estructura, fíjate, porque cuando se independiza los Estados Unidos, se independizan los británicos, que fueron los padres de la Cámara de los Comunes, un parlamentarismo, ¿no?, tradicional. Entonces es natural que Jefferson, Adams, Washington se pregunten, ¿y qué hacemos? Vamos a crear el mismo sistema que es bueno, pero de los que nos estamos independizando, no, está fregado, ¿no? ¿Para qué? Entonces, habrán buscado una salida que se dieron cuenta, porque la gente dice mucho, ustedes habrán visto en las universidades, la Constitución de Estados Unidos nunca se renueva, que se respete. Claro, porque han tenido un poco, pero sí hay renovaciones, hay enmiendas, pero el tema político no, desde su independencia, porque han tenido la visión de mantener el poder en 2 patas, la legitimidad y la legalidad. Entonces ellos también no son, yo cuando era chico decía, serán titanes, seres especiales, nada especial. Lo que han tenido es sentido común y amor a su país.
amor a su país, porque se han dado cuenta que después del segundo año, tercero, de repente se pierde legitimidad, como dicen ahora mismo los congresistas no los van a querer, entonces cada 2 años se van a elecciones tranquilos y bueno, la legitimidad se recupera, ¿no? Pero aquí el tema más grave, yo les quiero decir, que nadie se está dando cuenta y me preocupa, no hay un país en el cual alguien quiere invertir si no hay garantía jurídica. Y estamos alejándonos de que la justicia, me refiero al poder de los jueces, mire, Tribunal Constitucional ya venció su mandato, los jueces supremos, y no te olvides tú que el OMPE y la RENIE también han vencido. Y eso está en poder de la nueva llamada Junta Médica, ¿no? Junta de Justicia, que mejor estaba como consejo, pero en fin, entonces habría que rogar, pedir nuestra esperanza de que este organismo de personalidades, algunos elegidos políticamente, otros nadie duda, pero que piensen que ellos, yo les invoco, a todos son amigos, los quiero mucho, piensen de que no se representan así solos, uno representa al Poder Judicial, el otro al Tribunal Constitucional, están arriesgando el prestigio de sus instituciones, si el pueblo se desengaña, deberían hacer un reglamento sencillo, ir a tocar la puerta a las personalidades jurídicas y que pongan un aporte patriótico. La reforma que han hecho constitucional es mala, la ley orgánica peor, pero por lo menos en el reglamento, salvo que el Congreso, que también se lo planteo, en este lapso de reforma, modifiquen y mejoren la ley de la justicia poniendo 10 años, poniendo 30 años, igual para el Tribunal Constitucional. Lo que yo les quiero decir a ustedes y al pueblo y a los congresistas es que en este lapso, no sé si se acorta el periodo, pero si se acorta o si va a irse a referéndum, se ponga estas reformas, porque son sustanciales, porque si no, me sería muy triste que hagamos y vayamos a unas elecciones sin modificar nada, o sea, el país no ha cambiado, sigue siendo un desastre, y sería terrible, ¿no? De repente no se llega ni a instalar, porque el pueblo va a estallar, cuidado, la ira tiene, yo digo, es un cementerio, pero eso es más grave, porque si se despierta van a ser zombies, y eso sí es peor, ¿no? Eso es peor. Muchas gracias, doctor, por ya nos vamos, ya se recortó todo, ¿ya ves? Yo le decía, la hora vuela. Sí, y es muy importante escuchar de no, muchas gracias, yo quería decir que a veces hay discrepancias, pero hay que ser coherentes, ¿no? Yo decía a los periodistas que están preguntando que vean qué opinaban ayer los que opinan hoy, porque acá hay una facilidad de cambiar. Yo le digo a los jóvenes, en el año 2000 los tránsfugas eran escupidos por los muchachos. No, y ahora son aplaudidos. No, ahora son aplaudidos y son una élite aristocrática, ¿no? Los periodistas los corretean, salen de un partido a las 12 del día, a las 5 están en otro. Terrible. Y no pasa nada. Sí, por eso estas cosas hay que establecerlas con claridad y yo creo que hay que construir. Y todo eso se soluciona, ¿saben con qué? Amando. Hay que amar al Perú y hay que amar a su pueblo y entonces eso se desemboquen las soluciones. Este es un entrampamiento muy sencillo, si ustedes ven, no hay nada grave. En el fondo hay un choque político, ya imposible de frenarlo, pues entonces pues, que lo define el pueblo, ¿no? Como en todo lugar. Gracias, no, yo les agradezco a ustedes su tiempo, ¿no? Y les prometo no hablar más de corrupción y esto, porque si no, ya no me van a invitar. Lo esperamos pronto. Sí, no, para Andrea, seguir hablando de corrupción. Estar con corrupción. ustedes es un placer.